Muy buenas amigos, aquí estoy de vuelta y en otra ocasión para traerles un capítulo más de 1 hora de miedo, y con una historia de creación propia que espero les guste. Quiero mandarles saludos cordiales a Scarlet XD, Craftoxo CNMD, Jaslinker 097, Slender Chief, Mr. L, Araomi Regina, Abismo Creepy, Sembar, Carolina Arredondo, Maruja Ampuero, y BHBC. Pronto subiré en mi otro canal un video nuevo de 3 historias de terror, y el link se encuentra como siempre en la descripción. La próxima semana habrá ya un video como este con relatos de otros autores. Muy bien amigos, ahora los dejo, y ojalá los entretenga esta historia. Lupanaria. Esta era la segunda guerra entre la isla de Crisantina y la de Alcatrana. Un segundo conflicto bélico que se desarrollaba entre ambas naciones por terrenos y recursos naturales. La extenuante y dura batalla del ejército crisantino contra las tropas de Alcatrana había devastado casi toda la nación. Por su parte, el general Velech se reunió en distintas comandancias por un plan estratégico que consistía en una ordenanza del Estado y el rey. Los soldados alcatrenses eran superiores a los nuestros. La administración militar era muy mala, en suma con la árida explicación de un experto economista extranjero, pero que de escasa práctica tomaba teorías de libros históricos. Estábamos en el año 1877, y los años sucesivos vinieron con su implacable pasar. Soy Guadalupe Arias, dueña del prostíbulo más visitado y popular dentro de la comarca, conocido popularmente entre soldados del ejército crisantino, y demás montañeses solteros y casados infieles, como Lupanaria. Todo tiene su lado positivo, y la guerra sin lugar a duda nos estaba trayendo más clientela, y con eso mayores dividendos. Tanto así que en un comienzo partimos solo como un lupanar más del pueblo, y ahora somos el local nocturno más grande. Y es que entre la cortesana y el combatiente existe esa reciprocidad que llega a superar incluso al amor. Como diría un antiguo poeta de este país en una de sus más célebres frases: ¿qué sería de las guerras sin las putas, y qué sería de ellas sin sus reclutas? Claro que lo que crecimos en infraestructura y en personal nos costó mucho sacrificio y no fue nada fácil. Las cosas que tuvimos que pasar para llegar hasta donde estamos actualmente, es otra historia digna de contar en otra oportunidad. Con el tiempo nos enteramos por voz del mismo comandante Rayson, uno de nuestros clientes más habituales, y que no está de más decirlo también, ese hombre al que satisfacíamos sus extraños fetiches, que fuerzas militares de otros países eran derrotadas en el territorio, porque según él, no tenían organización militar adecuada. A los alrededores de la isla, se desparramaban los cadáveres de alcatrenses, y muchos de ellos, decapitados y semidesnudos. Principalmente a las faldas del cerro maldito llamado el Gran Peñasco de la Condesa de Negro, hace unos siglos atrás. El supuesto fantasma de una mujer con vestido negro que seducía a sus víctimas antes de darles una cruel y aterradora muerte. Un guerrillero que había abandonado cobardemente a sus compatriotas en una lucha intensa, resultó estar dando lecciones de estrategias a un grupo de montañeses, en el gran castillo gótico Subvercasó, y que esa misma noche fue encontrado muerto en el lago, en donde se dice que se pasea esa tal condesa asesina. Por aquel sector más adelante se hallarían casi una docena de fallecidos, curiosamente, todos los cuerpos sin cabeza y despojados de sus ropas. Hoy es 15 de agosto del año 1880. Estoy sentada sobre mi maravilloso sillón de terciopelo rojo, terminando de coser el vestido azul oscuro que Herminia, la mejor atracción de la casa de citas, usará dentro de unas horas. Una muchacha de 16 años, de cabello castaño, delgada, ojos pardos, de piel morena, y de una figura que enloquece a cada cliente que la ve bailar sobre el escenario, o simplemente con su presencia en mi local. Aunque por mi parte, yo no tendría nada que envidiarle más que su juventud. Yo tampoco estoy nada mal.
A mis 30 años de edad, soy alta, mido 1,78 m, pelo negro azabache, soy esbelta, senos firmes, rasgos europeos, y tengo unas curvas que atraen muchas miradas masculinas. Sin falsa modestia, no paso desapercibida entre los hombres. Fácilmente podría engatusar a cualquier millonario, incluso al mismo rey de este país, y estar disfrutando de su fortuna diario. Sin embargo, no es lo que busco. Aquí soy más libre, sin ataduras, y sin tener que dar explicaciones a ningún idiota adinerado por mis actos. Además, nuestro recinto se encuentra fuertemente resguardado por soldados crisantinos, que bueno, son compensados con una rebaja por ser atendidos por mis chicas en el lupanar, que justo por aviso de mi leal servidora, Martina, me da aviso de la visita a la lupanaria de uno de ellos. De manera que la autorizo para dejar entrar a mi despacho al elegante caballero a cargo de la seguridad de mi recinto. Vaya, qué sorpresa tenerlo por aquí a estas horas de la tarde, Capitán Roy. Lo saludo con amabilidad mientras lo invito a sentarse de frente. El placer es mío de contemplar tan bella dama. Me dice al apuntar su vista hacia mi pronunciado escote, para acto seguido continuar. Lamento interrumpirla en sus quehaceres en este momento, pero hay un asunto del que debo hablarle y es importante. El conflicto bélico se ha intensificado bastante. Mucho peor del que tuvimos hace unas décadas atrás. La ayuda de otras naciones como Cosanfield han sido insuficientes en la defensa de nuestras tierras. Dentro de poco usted y las chicas correrán peligro, ya que este lugar dejará de ser seguro en cuanto hagan su llegada a las costas del Gran Peñasco más tropas enemigas. Exclamó. Lo que me cuenta no me sorprende, señor. Pero yo no pienso dejar mi lupanar a las manos de Dios, escondida con mis chicas quién sabe dónde, para el mismo resultado que sería que nos maten. Si la situación es tan grave como me dice, vayamos donde vayamos nos encontrarán. He batallado una infinidad para hacer de mi prostíbulo lo que es ahora. De manera que no me pida eso porque es imposible que ocurra. Sentencié. Pero usted sabe que acá también corre un riesgo grande. No puedo poner más guardianes para vigilar el terreno. Como se lo expliqué hace un rato, la guerra la estamos perdiendo. Dentro de no mucho tiempo todo esto será insostenible. Yo cumplí con informarle y espero que tome las medidas necesarias para la protección de las muchachas y de su local. Por si lo desea, está el castillo gótico Subvercaso donde... Iba a continuar con su dialecto hasta que de pronto nos interrumpe Herminia al entrar al despacho. Luego el Capitán Roy, al verse desacomodado, decide despedirse de nosotras y hace abandono del lupanar en compañía de Martina. No pude evitar oír lo que estaban hablando. ¿Estás segura que quieres permanecer aquí? Lo que dijo el Capitán Roy no está fuera de la realidad. En cualquier momento puede venir una tropa numerosa de alcatrenses a invadirnos. Si no nos asesinan, nos someterán a sus perversiones. Vociferó Herminia al sentarse sobre el sofá rojo. Por favor, Herminia. No dejes que las palabras de ese tipo te asusten. Hace varias décadas atrás la isla se hallaba en una instancia similar, y gracias a nuestros valientes guerrilleros junto con mi abuelo Valdemar, derrotaron a esos miserables canallas. Además, el gobierno cuenta con el apoyo de otras naciones, cosa que no pasó en esa época. Y si es preciso, yo también saldré a pelear. No me voy a estar escondiendo si todo esto se llega a salir de control. Vamos a defender lo que nos pertenece. De igual forma debes quedarte tranquila, nada de lo que escuchaste de ese sujeto se cumplirá. Argumenté. Ya lo decía Martina. Eres obstinada igual que tu abuelo. Yo solo quiero que no pasen cosas malas. Exclamó con aire de poco convencimiento. Pues, si soy obstinada como mi abuelo, lo tomo como una virtud, ya que gracias a eso, él fue uno de los pocos soldados sobrevivientes después de esa guerra. No seas ingenua, el Capitán Roy tiende a exagerar. Preocúpate más cuando eso lo diga el comandante Rayson. Mira, este vestido es el que usarás esta noche. Recuerda que hoy se cumplen 10 años de la lupanaria, y quiero que estés espléndida para los clientes. Sea como sea, tenemos trabajo por hacer.
Ya le ordené a Martina que se encargara de la decoración, y a Perla de traer los músicos para animar más la fiesta. Vamos a recibir bastante gente y deseo que todo salga perfecto. Repuse al mostrarle la prenda y sentarme a su lado en el sofá. Siempre los vestidos que fabricas quedan así de bellos. Tienes un talento especial para eso, comentó. Lo heredé de mi madre, y ella lo heredó antes de mi abuela Minerva. Ten paciencia, este problema se solucionará. No hay mal que dure 100 años. Le estimé. Esto es más que un problema, Lupe. Ojalá que esta pesadilla se acabe pronto. Con mis compañeras hemos sabido que el rey pretende hacer un tratado de paz con Alcatrana. De concretarse aquello, estaremos a salvo. Es la única esperanza que guardo, aunque te suene a una quimera. Inquirió Herminia al tomar la prenda, dejarla caer sobre sus rodillas, y bajar su mirada. Sigues siendo tan ilusa como cuando te vi el primer día que entraste a este burdel. Ese tratado de paz puede llegar a ser hasta peor que perder la guerra. Tú no estás consciente todavía de lo que ellos piden a cambio. Si eso llegase a ocurrir, estaremos bajo la esclavitud. Harán con el pueblo lo que se les plazca. En ese caso sí que podríamos ser sometidas como dijiste al comienzo. Aparte de robarnos con los impuestos, este maldito rey que nos gobierna es un completo marica, y al mismo tiempo un infeliz. No le importa la vida de los demás, si le sale más cómodo enviar sus propios soldados en el campo de batalla, a arriesgar sus vidas, mientras él solo se dedica a calentar su trasero en su silla real. Espeté con aire encarador. ¿Y entonces qué sugieres que se haga? Me cuestionó Herminia temerosa. Confiar en nuestras fuerzas militares y su accionar. El espíritu guerrero, y la pasión por la patria de esos gladiadores. Es lo que se requiere para que vuelva la anhelada y verdadera paz. No esa, a la que te refieres estipulada en un estúpido papiro redactado por el organismo de defensa estatal. Le repliqué con algo de recelo. Suena prometedor lo que afirmas. Pero sigue siendo difícil de realizarse. Acabo de enterarme que hoy en la mañana fue encontrado cerca del lago el cadáver de un alcatrense. Su cuerpo estaba sin cabeza, y solo llevaba puesta su ropa interior. Los reconocieron de inmediato al ubicar su uniforme tirado junto con su fusil a los pies de un viejo roble. Relató Herminia. Bueno, si le pasó eso a un alcatrense, con mayor razón debes despreocuparte. Ya hay uno menos. Exclamé. Pero algunos montañeses han corrido la misma suerte que ese sujeto. ¿No te parece raro todo esto que está sucediendo? Lo digo por esas extrañas muertes, principalmente por ese lago, y alrededor del gran peñasco donde tu abuelo Valdemar suele subir, y permanecer hasta la madrugada sentado al borde de la cornisa, observando el mar cuando se enfurece. Soslayó Herminia. De seguro aquello hace referencia a la maldición de la que los aldeanos más supersticiosos de la antigua comarca hablan. Esa ridícula leyenda que yo no sé sinceramente cómo se ha mantenido vigente durante tanto tiempo. Por desgracia, mis abuelos Valdemar y Minerva eran de los que creían más en aquello, incluso sigo recordando cuando me contaban varias veces que intentaron realizar un conjuro con un libro de hechizos para convocar al fantasma de Crisantina y sacarle el demonio que cargaba en su alma, pero que estos no pudieron una vez terminada la primera guerra contra Alcatrana. Recuerdo que mi madre también me habló sobre esa famosa condesa Rayen. Vociferé al apoyar mi espalda en el respaldo del sofá, extender mis brazos, y cruzar mis piernas dejando escapar un leve suspiro. Ja, pero debes reconocer que gracias a esa leyenda hay varios clientes que te vienen a pedir tus servicios. Yo jamás he visto a esa condesa, pero no son pocos los que comentan que posees un increíble parecido físico a ella. Hasta hay algunos que aseguran que ambas son como dos gotas de agua. Y más aún cuando te pones ese vestido negro que te hiciste. Recalcó Herminia al sonreír. Y es que en ese punto la jovencita estaba en lo correcto. Incluso algunos de mis clientes me comentaban que hasta mi rostro era idéntico al de esa condesa. Lo más evidente es que es un deseo oculto por divisarla, aun a sabiendas del peligro que correrían en el caso de existir aquello. Sin embargo, mi escepticismo era más fuerte aunque esas falacias me trajeran beneficios materiales.
Segundos más tarde, no tuve opción más que responderle. Claro, por supuesto que lo admito. Es sumamente extraño, pero soy la fantasía erótica de muchos hombres en esta comarca al imaginarse que están teniendo sexo con un fantasma. La mayoría me busca por ese fetiche loco que les hace perder el sentido. Lo único que faltaría es que alguno me pida que le corte la cabeza. Asimismo, como dicen que esa condesa de negro mata a sus víctimas. Con la experiencia que he adquirido en este negocio, he descubierto hombres con gustos tan excéntricos, y otros tan bizarros que hoy en día nada me sorprende. Pero todavía no me ha salido alguno que me llame la atención con algo original, o que simplemente me parezca interesante. La mayoría me desea por esa tontería de la condesa de negro, y eso me aburre. De igual forma, es a lo que te vas acostumbrando a medida que te formas como cortesana. Tú solo llevas unos meses en la lupanaria. Cuando alcances mi edad lo irás comprendiendo, y lo aceptarás como algo normal. Los hombres son unos pervertidos de mierda, pero son los que hacen posible que nos aprovechemos de lo babosos que son, y que disfrutemos de la vida que queremos vivir. Le aseveré. Vaya que sí. Somos atractivas y eso nos hace tener un cierto poder sobre los hombres cuando se trata de lograr que cumplan nuestros caprichos. La otra vez un cliente me dijo que si me iba con él a su casa, me compraría ropa, joyas, y estaría como una princesa, a cambio de que sea su esposa y lo atienda como tal. La parte no muy buena fue cuando no le acepté su propuesta, y le dije que no le creía ninguna de esas cosas con las que trataba de embaucarme. Se puso agresivo y tuve que llamar a unos guardias para que lo sacaran de la habitación. Espero que no vuelva a poner un pie en este burdel ese imbécil. Fue en ese momento cuando me acordé de lo que me contaste acerca de lo que le sucedió a Marta. Inquirió Herminia. La pobre Marta, por fiarse de un individuo terminó engañada, y para cuando intentamos rescatarla ya fue demasiado tarde porque ese desgraciado la había matado. Es por eso que aquello que le pasó es lo que debe servirte de ejemplo para no confiar en ninguna promesa tentadora de los clientes. Te van a seguir saliendo tipos como ese. Acá van a haber varios que te ofrecerán el cielo y la tierra a cambio de irte con ellos. Yo te aclaré desde el primer día que si decidías dedicarte a esto, deberás respetar las reglas que se imponen en mi burdel. Del tiempo que llevo como dama de compañía, me han ofrecido hasta un reinado con un enorme palacio. Nosotras atendemos sus necesidades sexuales, incluso podemos ser cariñosas, pero cada una debe ponerle sus límites. La chica que entra a trabajar a la lupanaria, no sale de aquí. Es la principal norma de mi recinto. Le aseguré, para luego pedirle que abandonara mi despacho y empezara a prepararse para la fiesta de celebración del burdel, a lo que ella sintió pese a mostrarme señales de querer continuar con la charla anteriormente. Más aún al escuchar al capitán Roy mencionar el castillo gótico de Subvercasó. Pues, en mi alma no habitaba intención alguna de regresar a ese sitio ni aunque los enemigos de verdad nos invadieran y provocaran un irreversible caos. Mi infancia y parte de mi adolescencia en ese castillo fue tan traumática no solo desde la muerte de mi padre, sino que también por la llegada del hombre que destruyó parte de mi vida, y que por esos motivos tomé la opción de escapar de los malos tratos y abusos del cerdo asqueroso de mi padrastro. En la actualidad el muy mal nacido es admirado entre los montañeses tan solo por ser descendiente de un conde de un país aliado conocido como Cosanfield. No obstante, desconocían las ocasiones en que se emborrachaba y golpeaba a mi madre. Yo conocí con exactitud sus más oscuros y retorcidos instintos al intentar violarme cuando era solo una niña de 14 años. Mi abuelo Valdemar no está al tanto de aquel acontecimiento, y prefiero que haya sido así. Demasiado tiempo ha transcurrido desde ese incidente para huir de allí, y por una jugada del destino ser recibida por Martina, en una época donde la lupanaria no era ni la cuarta parte de lo que es hoy. He ido sabiendo cosas sobre él, y que sigue viviendo en ese castillo. Pero desde que estoy aquí jamás le dio por buscarme. A decir verdad, nunca le importé más que para satisfacer sus perversiones.
Ni siquiera durante ese lapso se ha presentado por el local, ni yo lo he vuelto a ver, y le doy gracias a Dios por eso. A veces sueño con que el fantasma de esa condesa se le aparezca y lo haga a pedazos. No entiendo cómo mi madre se casó con ese adefesio. Cómo extraño a mi padre con sus atenciones, y el amor que siempre me daba. Si tan solo él estuviese conmigo dándome apoyo, la carga de esta vida me sería mucho más liviana. Más tarde, salí de mi despacho, me di un baño, me fui cambiando de ropa en mi habitación. Curiosamente, la misma que ha recibido tantos hombres, y que les he dado la opción de intimidad en mi cama redonda. Aquel particular lecho de placeres carnales que, por cierto, al ser otorgados por mí, constan de una tarifa especial. Las chicas cobran lo suyo por sus servicios, pero yo, como la dueña de este lupanar, pongo un precio que escasos machos están dispuestos a pagar. Ya voy notando el avanzar de mi reloj de oro, busco mi mejor vestido, el más glamoroso, el más provocativo, y me alisto para la noche de celebración de una década en este rubro desde que quedé a cargo. Sin duda con la esperanza de aguardar la noche más especial de todas. Y fue así como cayó la tan anhelada noche de divertimento. Una buena cantidad de clientes estaban haciéndose presentes en mi local, lo que me hizo sentir entusiasta al imaginar en las cuantiosas ganancias que obtendría. Más aún al ver uno que otro noble acortejando a mis chicas, y a otros observarlos fascinados con el sensual baile de Herminia. Al parecer la angustia de la cruenta guerra se perdía de las mentes de todos los que estábamos dentro del lupanar, y las fantasías extrañas o comunes de aquellos hombres opacaban la desgarradora vida en pleno conflicto bélico. Sin ir más lejos, mi estado de júbilo no era la excepción. En eso se me acerca un hombre de los que estaba a cargo de la guardia, y ocurre un hecho inesperado. Disculpe, señorita Lupe, pero vengo a informarle sobre un hecho realmente aterrador. A las afueras de su burdel, encontré 2 cadáveres de soldados alcatrenses decapitados. Y a lo lejos, alcancé a ver una tropa de enemigos aproximarse desde el norte, y son unos 50 que más o menos calculé. Estoy seguro que vienen hacia acá, y creo que deberán salir de este sitio a como de lugar. Exclamó. ¿Usted se acaba de volver loco acaso? No me venga con ridiculeces. Se supone que los soldados que enviaron a este sector estarían más que capacitados para proteger estos alrededores. Le repliqué con recelo. Pero hay 2 soldados que fueron decapitados por no sé quién, y usted con sus chicas corren peligro. Si no me cree, le sugiero que me acompañe para que lo corrobore por usted misma, mi dama. Me sugirió. No solo están mis chicas, sino que también mis clientes dentro del lupanar, por si no lo ha notado, señor. Le repuse. Eso lo tengo entendido, señorita Lupe, pero si permanece aquí con sus chicas, y no le avisa a sus clientes, dentro de poco serán invadidos por ese pelotón de soldados alcatrenses, ocasionando un caos terrible donde muchas personas morirán si no se toman las medidas de seguridad que le sugiero. La guardia que se puso para este sector no alcanza, de modo que no habrá otra opción que esconderse de los enemigos. Y que se arruine su fiesta sin que esto termine con muchos muertos, es lo mejor que podría ocurrir, si no considera mis advertencias, señorita Lupe. Me insistió. En eso se nos aproxima Herminia con el noble Darkan con gesto de sobresaltados ambos. Se apreciaban alterados, como si hubiesen visto algo terrible. Y eso era más notorio en Herminia, que se me acercó expresándome un semblante de consternación evidente. ¿Qué es lo que les pasa, que los veo tan nerviosos a ambos? Indagué con inquietud. Vengo con el señor Darkan, desde el patio de atrás, y vimos cómo rodaba hasta nuestros pies una cabeza humana decapitada. Fue horrible, comunicó Herminia dando muestras de empezar a ir perdiendo su temperamento. En eso irrumpió el hombre que me dio aviso de las tropas enemigas. Otro guardián de los nuestros entonces. Por el amor de Dios. Le dije, señorita Lupe, que esto era cierto. Y se va a poner peor si no se hace algo al respecto. Exclamó temeroso el hombre. No. No es un guardián del prostíbulo. Es uno de los clientes.
Puede ser que un soldado alcatrense esté escondido y merodeando por los patios de todo el lupanar. Respondió el señor Darkhan, y con aire de bastante seguridad en sus palabras. Maldita sea. Vamos inmediatamente a ver qué demonios es lo que sucede en ese patio. Exclamé, y de ese modo fuimos los cuatro con más alteración que intriga a ver lo sucedido, pasando con cierta dificultad al abrirnos paso en medio de algunas chicas y clientes en el salón. Cuando llegamos, Herminia indicó el sitio preciso donde dijo ver la cabeza decapitada. No obstante, al acercarnos no visualizamos nada en concreto. Nos pusimos a revisar con nuestras miradas por varios lados, pero el resultado fue el mismo. No se veía nada en lo absoluto. Como si esa cabeza hubiera desaparecido por un misterio súbito, sin explicación. Aquello me irritó como era evidente para mi actitud de personalidad fuerte. Pero qué clase de tontería infantil es esta. Acá no hay ninguna cabeza humana, como dices, Herminia. Me haces perder el tiempo al hacerme venir con este señor a este estúpido patio. Le expresé con molestia, y de reojo mirar con un tanto de recelo también a ese tal Darkhan. Supuse igual que los dos se habrían puesto de acuerdo para jugarme una broma tan básica como de niños campesinos. Te juro que vimos la cabeza de un hombre hace poco. Sabes que yo no haría ese tipo de juegos ridículos. No entiendo cómo desapareció así de simple. Tal vez alguien más estuvo aquí mientras salimos a avisarte y la dejó por ahí en otra parte. Se excusó Herminia. Eso que mencionó la chica al final tiene lógica. De otra forma no me explico que ya no esté en este patio. Le apoyó en sus dichos el señor Khan. No sean ridículos ustedes dos. Conozco a mis clientes. Si alguien la hubiese encontrado en este patio, se estaría produciendo un escándalo de proporciones, debido a lo cobardes que son, y a estas alturas desde que nos vieron en el salón principal. En eso se aproxima el señor Benavente, aquel que me informó de los soldados alcatrenses. Yo sí le creo a la muchacha, y al señor Khan. No es una locura pensar que un soldado enemigo se haya metido antes al recinto, y ande hurgueteando, señorita Lupe. Acotó. Es verdad, Lupe, yo lo vi con mis propios ojos. Esa cabeza rodando para ir a parar a mis pies fue horroroso. ¿Cómo me consideras capaz de gastarte una broma de ese tipo? Tenemos que alertar a los clientes. Insistió Herminia. No solo de aquel crimen, sino que también de una numerosa tropa alcatrense que ya debe estar por venir a atacar la lupanaria. Se sobresaltó el señor Benavente. Hermosa Lupe, tiene que creernos. Repuso el señor Khan. Y todo lo mencionado por ellos me encolerizó. Bueno, ya basta. Ahora me doy cuenta que ustedes tres planearon hacerme esta estúpida broma de mal gusto. No hay ninguna cabeza decapitada, ni ningún soldado enemigo rondando por mi local, ni existe tal tropa invasora de esos idiotas. Voy a regresar al salón. Espero no tener que prohibirle como castigo a Herminia que se relacione con mis clientes el resto de la noche, y tenga que sacar a patadas de la lupanaria a los señores Khan y Benavente por tratar de burlarse de mí, o si intentan de nuevo hacer ese jueguito. Exclamé empuñando mis manos, muy molesta, y proceder a dar mis primeros pasos, mientras noté que ellos me miraban un tanto intimidados por mi estado de enojo, y más aún en Herminia, que parecía muy asustada, y que pese a seguir con el tema, alzando su voz para querer detener mi caminar, no le hice el menor caso. Sin embargo, una vez que estaba a medio camino, sucedió un hecho que me hizo parar. Un ruido extraño se empezó a escuchar desde atrás de un arbusto cubierto con algunas hojas de hierba con pastizales. Herminia se me acerca con expresión alterada. No sabíamos qué demonios se ocultaba detrás de ese arbusto, ni tampoco teníamos claro el curioso sonido que producía. Herminia supuso que podría ser un animal, pero yo no concordaba con su apreciación. Me estaba convenciendo que aquello que se oía no se parecía en lo absoluto a un animal durante ese diminuto y muy escaso tiempo que transcurría. Hasta que de pronto acontece un hecho inexplicable y aterrador.
Desde el mismo arbusto alcanzo a ver por menos de un segundo, un brazo delgado arrojando una cabeza humana decapitada, que fue a dar justo a mis rodillas. Era la de uno de mis clientes. Los reconocí al instante. Herminia y el señor Khan estaban en lo correcto. Sinceramente, no lo podía creer. Lo que estaban contemplando mis ojos, era horrible. No lograba dimensionar quién sería así de cruel para cometer tal bestialidad. Y debido a mi grado de pánico, quedándome casi inmóvil por tal espeluznante acto, solo atiné a exclamar con voz al límite de tartamudear: Dios mío. ¿Pero qué? ¿Qué demonios es todo esto? Tenemos que darle aviso a las chicas y a los clientes de todo esto que vimos, espetó Herminia, mas yo no tomé en cuenta sus dichos, puesto que en un arrebato mío, me fui caminando de manera exacta al mismo lugar de donde arrojaron la cabeza. Observé por detrás de ese arbusto con más miedo que ganas de descubrir quién lo había hecho, pero nada. Me vi vuelta para tener mejor visión, y por más que busqué con mi mirada, no pude hallar nunca al responsable, que por su delgado brazo, tenía la duda si se trataba de un hombre o una mujer. Acto seguido retorné donde Herminia y los demás. No quiero alborotos dentro de mi local. Bueno, al menos por este rato. Yo iré con el señor Benavente hacia la salida principal por el asunto de los soldados enemigos que según él se aproximan. Ustedes se encargarán de deshacerse de esa cabeza humana, y eviten en lo posible ser vistos. Les encomendé esa tarea a Herminia con el señor Khan, mientras que yo me dirigí con el señor Benavente para comprobar si en efecto venía alguna tropa enemiga a atacarnos, volviendo a pasar por el salón entre mis chicas y clientes, y una vez que dimos con la puerta de ingreso del lupanar no hubo novedades relevantes. Era cierto que a lo lejos se pudo ver un escuadrón militar, pero este se fue alejando en sus caballos. Y de lo otro solo alcanzamos a ver a dos alcatrenses, corriendo asustados como ratas. Parecían haber visto un fantasma o algo así. Ya no estábamos en peligro, y aquello me logró calmar, aunque no dejó de causarme extrañeza. Aún así, el señor Benavente se reflejaba más que asombrado. No obstante, le ordenó a dos guardianes recorrer los patios del lupanar para ir en la captura de quien asesinó a mi cliente, pero tratando de no llamar mucho la atención, con el fin de no alarmar a la gente que seguía disfrutando de la fiesta. De ahí nos encaminamos ambos a la parte frontal del recinto, mejor dicho, a un costado de la puerta principal. Qué extraño, no entiendo qué ocurrió en realidad, mi dama Lupe. Esa tropa de soldados venía directo hacia acá, y ahora se ve que se alejan. De seguro que los otros dos que huyeron se percataron de más soldados nuestros, y por eso se dio tal hecho. O quizás vieron algo que los asustó más de la cuenta, comentó Benavente. Es posible que sea el motivo que me dice usted. Pero si estaban tan decididos a atacar antes, y ahora se marchan como si nada, es muy inusual también. Otra cosa, ¿desde hace cuánto tiempo que lo dejaron a cargo de los guardianes de este sector? Es nuevo en esta comarca, porque yo no lo había visto por aquí. De no ser por el uniforme no lo habría reconocido como tal. Le expuse. En efecto, soy nuevo en las tropas crisantinas. El capitán Roy me dejó a cargo. Mi abuelo fue un instructor que peleó en la Primera Guerra, y que al final lo ascendieron a comandante. Murió hace unos meses atrás debido a un brote de enfermedad que se propagó por varias comarcas. Lo bueno es que la pandemia se detuvo, y fue de milagro. La mayoría de los montañeses lo asocian con un acto de divinidad de la protectora Santa Olga, pero yo en realidad siempre he tenido mis dudas sobre eso. Un aldeano me habló sobre un anciano que realizó un hechizo de sanación masivo por toda la isla, y que aquello fue el motivo real de que se haya podido erradicar el mal. Si usted me pregunta, no sé en cuál de las afirmaciones creer. Es un alivio que la lupanaria no corra peligro en este momento, pero pienso que debe tomar ciertas precauciones igual como dueña. A todo esto, mi nombre de pila es Luis Benavente. Es un placer conocerla, Lupe.
exclamó al besar mi mano con delicadeza. A decir verdad, no le había prestado demasiada atención a su apariencia, y cuando lo vi más detenidamente me percaté que igual era un joven apuesto, tal vez unos 5 centímetros más alto que yo, y de elegancia inusual en hombres de la milicia crisantina. Me reflejó sinceridad en sus palabras, y comprendí que se trataba de un buen tipo. Era evidente que le preocupaba el bienestar de la gente aunque no la conociera. Bueno, un gusto conocerlo, señor Luis Benavente. Por supuesto que sí, es un alivio momentáneo que esos sujetos no hayan venido a atacarnos igual. Respecto a la pandemia que se produjo hace unos 3 meses, yo también me quedé con esa duda de cómo se frenó así tan rápido, incluso más que la forma en cómo se iba expandiendo por las comarcas. Pero no creo ni en milagros, ni en curanderos. Por fortuna, ninguna de mis chicas se contagió, y el único cliente que llegó con uno que otro síntoma, lo tuvimos que sacar a la fuerza de mi burdel. Eso nos evitó más que un dilema. Ahora bien, esa cabeza decapitada que encontramos, me puso muy consternada. El brazo que la arrojó, se parecía más al de una mujer que de un hombre. Espero que sus guardianes logren atrapar a quien se haya atrevido de cometer semejante bestialidad. Lo positivo es que mis clientes no se dieron cuenta, y prefiero que esto pase sin ser descubierto. Por lo menos antes que se investigue por las autoridades. Le comenté. De acuerdo a sus últimas palabras, me deja más que pensativo. Me costaría creer que sea una dama la autora de un crimen tan atroz como ese. De igual modo habrá que avisarle a la policía en el día de mañana. Y los guardianes que mandé para revisar los patios de su local, actuarán de manera cautelosa, así que no se preocupe. Desde ahora estaremos más atentos vigilando, y si no se presenta novedad alguna, usted podrá seguir con su evento. Espetó, y yo asentí. Más tarde, me despedí de Benavente, volví al salón, compartí charlas con algunos clientes, con Herminia, y con otra chica que llegó al lupanar a trabajar hace una semana. Y por una cuestión de lógica, no me sentía en condiciones psicológicas como para intimar con nadie en lo absoluto, después de haber visto un acto tan macabro como el de hace una hora. Como el general Vélez, que era uno de los invitados, no se enteró de lo sucedido, y como era de esperarse, se me acercó para intentar convencerme de tener sexo con él, ofreciendo pagar una tarifa más alta que la que siempre le impongo, pero no le acepté su propuesta. De modo que le ofrecí tener intimidad con otra de mis chicas, y con lo libidinoso que es, accedió a irse al final con la chica nueva, a una habitación. El general Vélez era uno de los pocos que no me pedía fantasear con esa locura de la condesa de negro, pero a decir verdad, su monotonía en la parte sexual, resultaba ser más que aburrida, además de ser un completo inútil en la cama. Y con lo feo que es, por mucho dinero que estuviese dispuesto a cancelar, un tanto de repugnancia me causaba. Siendo honesta, soy muy selectiva cuando la razón es elegir con quién me acuesto. Ninguno de los clientes que estaba en la fiesta me causaba gran gusto como para aceptar de ellos tener intimidad en mi cama redonda, pero por una extraña razón, me dio por pensar en el señor Luis Benavente. Siendo un hombre muy guapo, imaginé que tal vez, en una de esas, sería el único al que lo podría atender en mi alcoba, haciéndole una rebaja en el precio, para divertirnos a todo dar, y tener los dos una noche increíble. Se ve un hombre distinto a los demás, y no aparenta ser un idiota como el general Vélez, y tantos otros millonarios nobles que acostumbran visitar la lupanaria. Tener un instante largo de pasión, no sería mala idea, y más aún para olvidar aquello tan perturbador que vimos, pero al final lo descarté. De modo que continué en mis charlas con los que se me acercaban a hablarme, con Herminia, y con el señor Darkham, el resto de la fiesta que pasó sin complicaciones, y ningún otro acontecimiento que volviera a asustarme. La noche retornó a la normalidad hasta el amanecer. La mañana cayó sobre el cielo crisantino. Eran las 7 a.m., donde al ser despertada por las luces naturales de un tibio sol que se asomaba, y unos tenues rayos que pasaron por la ventana, me fui levantando.
Fue de ese modo que me di un baño, me vestí, y salí de mi cuarto donde esperé junto con Herminia por unos minutos la llegada de la policía para investigar el asesinato de mi cliente anoche. Les relatamos lo que habíamos visto, añadiéndolo de ese brazo de contextura femenina que me arrojó la cabeza de la víctima. No faltó el oficial supersticioso que atribuyó el hecho a la condesa de negro, cosa que no dejó de parecerme un tanto cómica su teoría. Más aún viniendo de un uniformado con el deber de conservar el orden público. Luego de un par de horas, decidí salir a la pequeña casa cerca del Gran Peñasco donde vive mi abuelo Valdemar, con intención de visitarlo. No nos veíamos hace varios meses, y yo de mi parte extrañaba sus atenciones, su enorme afecto, y por sobre todo, sus sabios consejos, transmitiendo su experiencia de vida. Crucé por el famoso lago donde los montañeses dicen que se aparece el fantasma de Crisantina, sin temor ni dificultad. Estaba tan convencida que eso se trataba solo de una leyenda, que no acepté compañía alguna ni del señor Luis Benavente, ni de los guardianes del lupanar. Tomé en consideración de los cuidados que debía tomar por ellos, más porque estábamos en una guerra, y por soldados enemigos que podrían andar merodeando por la comarca, o alrededor de ese mismo lago. Por fortuna no tuve complicaciones en llegar a mi destino, acercarme a la puerta, y tocar. De ahí, esta se fue abriendo, y al fin pude ver a mi abuelo con gesto acogedor para saludarme, y hacerme entrar a su humilde hogar. Es un gusto verte, Lupe, después de tantos meses sin saber mucho de ti. Es una grata sorpresa igual recibir tu visita. Me he enterado sobre lo que está pasando con la guerra. Recuerdo que cuando formé parte del escuadrón militar crisantino en mi época de juventud, las tropas alcatrenses no eran tan numerosas como ahora. Y aún así costó bastante que retornara la paz a la isla. Dirimió mi abuelo Valdemar al sacar su libro de conjuros con el que suele hacer sus sanaciones. Más preciso, el ejemplar sagrado de Santa Olga que puso sobre su maltrecha mesa de madera de roble. Con sinceridad he estado muy ocupada en mi local. La misma guerra nos ha traído más clientes de lo habitual, junto con esa leyenda de esa condesa que se masificó entre los montañeses. Antes de salir, el señor Luis Benavente se ofreció a escoltarme con uno de sus guardianes hasta acá, pero preferí venir sola. Sé que es un poco arriesgado por soldados alcatrenses que puedan husmear por este sector, pero tú sabes cómo soy yo de personalidad. Siempre he sido segura de mí misma. Supe que hubo un brote de enfermedad muy fuerte que se propagó por esta y otras comarcas, aunque al final se erradicó de forma misteriosa. Le relaté mientras me iba percatando de su asombro por mi retórica. Y en ese instante, no estaba con la convicción de contarle lo del crimen en la lupanaria, o callar aquello hasta sentirme preparada. Vaya, pues a Luis Benavente lo conozco. Él es nieto del hombre que fue mi instructor cuando se desató la primera guerra contra Alcatrana. Fue lamentable que haya muerto por la enfermedad que se produjo en estas comarcas de la isla. Con respecto a tu llegada sin compañía de guardianes, creo que debiste haber aceptado ser escoltada. Este conflicto es más intenso de lo que los habitantes de Crisantina suponen. Eres llevada a tus ideas, igual que tu difunta abuela Minerva. De todos modos deberás volver a tu lupanar antes que anochezca. Me replicó con un leve gesto de regaño, pero que yo no tomé en demasiada consideración. Ja, no te preocupes que regresaré a mi burdel temprano. Para tu tranquilidad dejaré que me acompañes hasta el lago cercano al Gran Peñasco. A propósito del señor Luis Benavente. Es una sorpresa para mí que lo conozcas. De hecho, él hizo alusión de una cura masiva que habría sanado a todos los enfermos por medio de un conjuro, o algo así, cosa que por un segundo me llevó a pensar en ti, porque te has dedicado a realizar rituales de sanación hace años. Sabes que no creo en eso de brujerías ni nada por el estilo, pero no pude evitar que llegase a mi mente aquello. Le exclamé siendo honesta. Bueno, tampoco me creerás entonces que ese ritual de sanación masivo por aquel anciano que curó a todos los enfermos, fui nada más y nada menos que yo.
No lo hice con este libro sagrado de Santa Olga que ves, sino que con otro que tu padre encontró de una biblioteca, precisamente en una sección de mitos y leyendas, donde también hay otro que habla del fantasma de Crisantina. Además usé 13 velas negras, y unas hojas nativas que tribus indígenas de la misma isla de Alcatrana, practicaban magia blanca hace cientos de años. Eres tan escéptica como lo fui yo, cuando tenía casi tu misma edad, hasta que me tocó ver en el lago a la condesa de negro, y logré salvarme de milagro. Me comunicó. No supe cómo reaccionar en ese instante. Si ponerme a debatir con él del tema de los enfermos que se sanaron, o verme casi obligada, y de manera tonta, en creerle sus aseveraciones por el amor de nieta que le profesaba. Lo que me causó extrañeza sí, fue lo que dijo de mi padre. Él me hablaba de la leyenda de esa condesa, pero nunca me contó de ese libro de sanación. Luego opté por informarle a mi abuelo. Anoche ocurrió un asesinato atroz en mi local. Encontramos una cabeza decapitada en uno de los patios. Alcancé a ver un brazo muy similar al de una mujer que lo arrojó hacia mí detrás de un arbusto. Y cuando fui a ver, no había nada. Claro que sin luz natural, también era un poco complicada la visión. Reconozco que todo aquello me dejó muy intrigada, pero al ver el semblante que me estás poniendo ahora por lo que te digo, no es lo que te imaginas. Es imposible. Abuelo, eso de la condesa de negro, no es más que una leyenda. Me sinceré ante él, al fin y al cabo, a sabiendas que me mostraría discrepancia de inmediato. Eso mismo pensaba yo, antes de ver en ese lago a la condesa de negro con mis propios ojos. Y estoy seguro que la que te arrojó esa cabeza humana fue ella. Afirmó. Pero por lo que tengo entendido, esa mujer solo se aparece en ese estúpido lago. Así que no hay ninguna forma que se trate de alguien que en verdad no existe. Es el fantasma de una muerta, y yo no creo en fantasmas. Le repuse. Pues te digo que sí existe. Cuando fui soldado de la Primera Guerra, ella solía aparecerse por las noches, en todas las comarcas donde se generó el conflicto con Alcatrana. Y una vez que volvió la paz a Crisantina, la maldición se centró solamente en el viejo lago. Quiero que me acompañes a la cima del Gran Peñasco. Estaremos un rato, y más tarde cruzaremos ese sector que conduce a tu hogar, los dos. Me dijo, para luego levantarse de su silla. Yo acabé por asentir a su proposición final, e insistente de ir con él a ese sitio, sin querer discutirle más sus afirmaciones de ese espectro, de modo que salimos de su cabaña, donde nos encaminamos directo a las faldas del Gran Peñasco. Me ayudó a subir con una energía que parecía tener mi edad, hasta que conseguimos llegar a lo más alto de aquel cerro. Recuerdo que la última vez que estuve acá, fue cuando era apenas una niña de 11 años. Esa vez mi padre me trajo a ver el mar. El océano daba rugidos como de una fiera a punto de desatar toda su ira, de la misma manera en que lo percibí en mi niñez. Era impresionante. Gaviotas danzaban a orillas de la playa, y pájaros negros revoloteaban los árboles con su tenebroso volar. Un viento helado mezclado con un ambiente con toques de un bizarro aire romántico y lúgubre, comenzó a recorrer mi cuerpo. Las olas chocaban contra las rocas, como queriendo azotarlas con una incontenible rabia. Luego el cielo se fue coloreando de gris, y mi abuelo Valdemar me llevó a una cueva para protegernos, tanto del fuerte ruido de truenos que se empezaron a manifestar, como también de un frío eco sonidero proveniente desde el mar. Transcurrió más de una hora, y decidimos bajar por la pendiente del Gran Peñasco. Una brisa marina que acariciaba mis negros cabellos, acompañada de un eco retumbante por el sonar de un océano furioso, daban la señal de una posible tormenta que amenazaría la comarca. Fue a raíz de aquello que aceleramos nuestro caminar con dirección al lago. Lo íbamos cruzando sin mayores complicaciones, hasta que de pronto, sucede un hecho que nos puso en alerta. Detrás de unos arbustos, escuchamos ruidos extraños que nos detuvieron.
Mi abuelo Valdemar cogió una rama puntiaguda del suelo que divisó a un costado, en posición de defensa, mientras que el curioso sonido se seguía oyendo, y yo me estaba empezando a asustar. Era evidente que alguien andaba hurgueteando por ese sitio, a escondidas, y tal vez asaltarnos, o querer hacernos una invasión por sorpresa. ¿Quién demonios eres tú? Te doy 5 segundos para que salgas de donde te escondes, exclamó mi abuelo Valdemar, al ir apuntando en postura de guardia y alertado, en varias direcciones con la rama que cogió, para acto seguido ponerse delante mío intentando darme protección. Hasta que de forma intempestiva, salen desde los árboles 3 soldados alcatrenses armados con fusiles, y amedrentándonos al irse aproximando a paso lento. Nos estaban acorralando, y no dábamos con ningún método de escapar. Miren qué tenemos aquí. El anciano del Gran Peñasco, junto con una hermosa hembra con la que ya me están dando ganas de divertirme esta tarde, exclamó uno de los soldados que nos apuntaba con su arma, para de ahí lanzarme un depravado gesto con su cara de puerco. Todo aquello se daba, mientras que los otros sonreían desagradablemente. No se atrevan a tocarla, malditos cerdos, alzó la voz mi abuelo Valdemar. Ninguno de ustedes me pondrá sus asquerosas manos encima, repugnantes escorias. Vuelvan al sucio agujero de donde salieron, estúpidas ratas, y no le hagan daño tampoco a mi abuelo. Ahora mismo se largarán, y nos dejarán en paz. Les vociferé encolerizada, al apegarme más a mi abuelo, aun sabiendo que mis palabras en esos matones tendrían un efecto estéril. Pero en cierta medida ponerme a hablarles nos podría dar algo de tiempo para buscar, aunque fuese una remota posibilidad de zafarnos de ese peligro. Y como estábamos a escasos metros de la orilla del lago, me dio por pensar en la condesa de negro. Como deseaba en ese instante que ese fantasma de verdad existiera, y que se apareciera de la nada para decapitar a todos esos idiotas, por mucho que todavía no cayera la noche. Vamos, hermosa, no te conviene hacerte la valiente. Es mejor que le obedezcas a nuestro capitán, de manera que empieza ya a desnudarte, replicó otro de los soldados con expresión de degenerado en su rostro. Ni lo sueñes, grandísimo imbécil. Ya se los advertí. Solo muerta podrán cogerme. Volví a exclamar con rabia. Pues, si no quieres ser mía por las buenas, lo serás a la fuerza, perra, dijo el sujeto que nos habló al principio, para luego irse aproximando hacia mí, e intentar golpear a mi abuelo, que se me puso enfrente para cubrirme, hasta que de forma repentina, una flecha que sale disparada desde un árbol atraviesa la frente de un soldado alcatrense, cayendo muerto en un par de segundos. Esto sobresaltó al tipo que se me estaba acercando, llegando a distraerlo lo suficiente para que mi abuelo Valdemar le enterrase la punta de la rama por el cuello, logrando asesinarlo de inmediato, y el otro soldado enemigo que trató de huir, fuera alcanzado por otra flecha que dio en su espalda, y salir del árbol nada menos que el señor Luis Benavente portando un arco, donde de su espalda colgaba una funda con flechas, para más tarde darle el tiro de gracia con su pistola que tenía en la otra mano, en un breve lapso. De ahí apareció un guardián de mi prostíbulo que reconocí con facilidad, que llegó donde nosotros junto con el apuesto caballero, con el que charlé anoche. Nos habían salvado del ataque de esos alcatrenses, y yo no podía mostrarme más que agradecida por ello. Pero cuando me puse a observar al señor Luis Benavente, nació en mí darle una sonrisa coqueta, como un pequeño medio de premio por su acto de ayuda. Era fuera de lo común, pero me sentí gloriosamente estremecida con la presencia de un hombre. Sin duda, había algo especial en ese Benavente. Y lo noté con mayor intensidad cuando él me correspondió el gesto con una tierna sonrisa. Me alegra bastante haber podido llegar a tiempo con mi guardián para prestarles auxilio. En el fondo sabía que soldados de tropas enemigas andaría por toda esta zona de la comarca. Debió hacernos caso, señorita Lupe, dijo Benavente. Está bien, para la próxima vez que salga de la lupanaria, aceptaré ser escoltada. Me confié demasiado, es verdad.
Usted me acompañará a donde vaya en adelante. Le respondí con otra mirada coqueta. Y es que este señor me estaba gustando. Después se vino donde nosotros mi abuelo Valdemar, quien también le mostró gestos de agradecimiento al exhibir afecto. Le contó sobre el que fue su instructor en la Primera Guerra a Benavente, donde este le dijo que había sido su abuelo. Ambos coincidieron en esa historia, partiendo en ellos una amistad. Al final opté por sugerirle a mi abuelo que pasara el resto de la tarde y la noche en mi local, cosa que accedió. Y fue así que en los minutos siguientes, partimos todos rumbo a la lupanaria. Han pasado 7 meses, desde que Benavente con su guardián nos salvaran a mi abuelo, y a mí de esos soldados alcatrenses que pretendían matarnos. El general Vélez trajo desde Cosanfil un importante armamento de guerra, y con ese país aliado se sumaron muchos más pelotones. En las comandancias se daban rigurosas instrucciones a los novatos hombres que iban llegando al ejército crisantino en todas las comarcas. Ardía el espíritu combatiente en aquellos luchadores, el alma patriótica renació en los montañeses, se volvieron a levantar los estandartes, los símbolos patrios, y en cada zona de la isla, se escuchaba el estruendo de las bocinas anunciando las embarcaciones tanto de enemigos como aliados. Durante todos esos meses, los militares de Crisantina y de Cosanfil lucharon incansablemente contra el poderío bélico de Alcatrana, donde ríos de sangre recorrían el país, empapando de muerte tanto como el fenómeno que produjo el lago del fantasma de la Condesa de Negro. Fue curioso, pero se descubrió que las cabezas decapitadas de forma misteriosa que se hallaban, solo pertenecían a soldados alcatrenses, salvo un cuerpo sin cabeza de un sujeto que en la madrugada fue hallado, flotando en el lago maldito. Pues se trataba de nada menos que del desgraciado de mi padrastro. Debo reconocer que eso me causó un enorme alivio. No me alegraba por el destino fatal que tuvo, pero sí pensé que eso fue lo que se buscó a la larga, por haber hecho de mi vida, y de la de mi madre un infierno. Sin embargo, todos los demás cadáveres encontrados fueron de los adversarios. Muy inusual a decir verdad. Era como si esa misma maldición nos estuviera colaborando en una batalla aparte. Luis Benavente fue ascendido a capitán, luego de la muerte del señor Roy, a manos del enemigo, y con aquello también el hombre que tanto me cautivaba, partió con un escuadrón muy capacitado a batallar. Estuve mucho tiempo sin saber de él, desconociendo si permanecía con vida o no. Y fue ahí donde me pasó algo que consideré muy raro. Porque me dio por echarlo de menos. En realidad no dejaba de pensar en su postura, su semblante, y su mirada entre varonil y tierna. Hasta que en esta fecha, 29 de marzo del año 1881, se dio término al conflicto dando como resultado la segunda victoria del pueblo de Crisantina junto con la nación que se le unió. Hoy se les homenajeó a los héroes que dejaron el alma en los campos de lucha, recordando la Primera Guerra, pero no se les dio reconocimiento a los montañeses que también batallaron con valentía y tenacidad. Mi abuelo Valdemar fue uno de esos guerreros, a quien nunca se le atribuyó ningún crédito en su época de juventud, al haber sido parte del ejército crisantino que venció a los alcatrenses en esa Primera Guerra. Ahora me enteré que el rey ordenó reconstruir las casas de nobles, templos religiosos como el de Santa Olga, las aldeas más adineradas, los puertos pesqueros, y las comandancias dañadas. Con respecto a lo del asesinato de mi cliente, la policía nunca pudo dar con la captura de él, o la responsable, quedando todo en la completa incógnita. Lo que hasta el día de hoy no ha salido de mi mente, es que ese brazo tenía contextura femenina. Y no es que me imaginase en esa condesa, como la autora, sino que tampoco veía capaz a una de mis chicas de semejante crimen, que acabó en la impunidad. Y fue así que al estar en mi cuarto sentada en mi cama redonda peinando mi cabello, veo a Herminia ingresar para avisarme de la visita de mi abuelo Valdemar, y que me esperaba en el salón. Salí con Herminia, bajé las escaleras, y lo recibí con un fuerte abrazo.
Después de charlar durante un par de minutos, me contó detalles sobre los conjuros que con mi abuela Minerva y mi padre solían hacer, usando el libro sagrado de Santa Olga para eliminar al supuesto demonio que se agarró del alma de Rayen, la condesa de Negro. Una mujer que fue acusada injustamente de brujería, tan solo por practicar rituales de sanación. Me habló de los innumerables intentos sin resultados positivos de esa invocación, debido a que el rey antiguo y el actual, se negaron a reconstruir el castillo donde ella vivió, tal cual como mi padre me relataba en mi época de niña, agregando su anhelo de acabar con la maldición, más devolver la paz a su espíritu. Y sentí que ya era evidente lo que me estaba por proponer. El general Belech era muy amigo del rey, y al ser uno de mis clientes, que mejor pagaba por mis servicios de cortesana, y el más habitual, me propondría que yo le pidiese a él, que solicitase a la corte real una ordenanza de reconstruir el castillo de esa condesa. Y antes que me sugiriese aquello, le dije que hablaría con el general Belech en una próxima visita suya a la lupanaria. El hecho de acceder a lo que estaba por pedirme, le alegró su semblante, aunque le aclaré que no le podía prometer demasiado. Aún así, supuse que si lograba complacerle eso a mi abuelo, lo calmaría y podría hacer su conjuro en la cima del Gran Peñasco, con la última esperanza que le quedaba en su vida de cumplir a cabalidad con su hechizo. Más tarde volví a mi cuarto, me cambié de vestido, y salí con él rumbo al recinto gótico de Subvercasó. Sitio que no veía, desde mi preadolescencia, cuando tuve que escapar de los abusos sexuales de mi padrastro. Por fin estaría de vuelta en el castillo donde viví con mi madre, y donde vivió también mi querida abuela Minerva. Ahora estoy acompañando a mi abuelo Valdemar, aquí justo arriba, en la cima del gran peñasco de la isla. Ha pasado más de un año, desde que él me habló sobre la posibilidad de que el general Belech aceptara buscar una reunión con el rey para la reconstrucción del castillo de la difunta condesa Rayen, obteniendo el resultado que por tantos años anhelaba, y que por fin se le dio. El estado de júbilo de mi abuelo no pudo ser más evidente. El rey ordenó reconstruir aquel castillo, y en la actualidad se está creando un bello jardín muy colorido alrededor. Y ahora es por eso que me encuentro al lado de mi abuelo, esperando que realice su conjuro de invocación con el libro sagrado de Santa Olga. Con respecto a Luis Benavente, la última noticia suya que me llegó, fue que se había embarcado en una batalla naval contra un barco enemigo, y morir dando la pelea hasta su aliento final. Mi corazón se entristeció tanto como cuando perdí a mis padres. Lo que el placer carnal te da dinero, el amor te arrebata una ilusión. Sin embargo, estoy de pie, renaciendo con mis sentimientos como el ave fénix. Veo a mi abuelo abriendo el libro, pronunciando palabras en idioma nativo de Alcatrana, país de donde nació Rayen. Procede a efectuar su conjuro, y la invoca. Si no fuera porque lo quiero tanto, no habría venido a la altura de este cerro jamás, a darle compañía. De pronto, algo extremadamente increíble sucedió. En el cielo se encendió una luz relampagueante, que encandiló mis ojos, y quedando impresionada vi aparecer a una mujer vestida de negro, con cabello del mismo color, y que fue descendiendo hasta dar con sus pies descalzos al suelo. Con honestidad, no podía concebir que se tratase de ella. No obstante, su rostro proyectaba una paz tan pura, como la misma noche estrellada que se posaba sobre la isla. Me hizo no tenerle ni el más mínimo miedo. En su imagen se expresaba algo que no tenía ninguna relación con el fantasma aterrador que siempre se contaba entre todos los crisantinos. Es la condesa de Negro. Ha vuelto la paz a su alma. El demonio que la poseía fue eliminado. Gritó mi abuelo Valdemar, al ponerse a levantar sus brazos, y arrodillado a centímetros de la cornisa, y acto seguido cayó de espaldas, para quedar inmóvil en el piso. Corrí de inmediato a verlo, tratando de reanimarlo, pero fue inútil. Mi querido viejo sabio Valdemar partió a un descanso eterno, en mis brazos, y con una sonrisa en sus labios como en señal de victoria por haber culminado con una maldición, mientras yo no paraba de llorar lamentando su deceso.
Él dio su vida por algo que por mi arrogancia, siempre creí que era una leyenda, y que descubrí que era real. Luego sentí que Rayen se me acercó. Desde ahora en adelante, yo seré la protectora de esta isla. Tu misión es proteger a los tuyos, y al hombre que amas con todo tu corazón, y que te he traído desde la misma muerte, para darte una nueva oportunidad. Valdemar se reunirá con su amada Minerva, yo con mi amado esposo, y tú con el que harás un nuevo futuro en este mundo. Exclamó la condesa de negro con una mirada dulce, y llena de una desconocida bondad, para luego hacerse a un lado, y contemplar lo que me sumergió en una inmensa felicidad. Una alegría que recorrió todo mi cuerpo, y mi alma. Desde una luz que bailaba al son del viento, venía caminando hacia mí con una tierna sonrisa, el hombre que enamoró todo mi ser. Mi amado, Luis Benavente. Mi amor. Estás vivo. Bienvenido a mi prostíbulo más popular y más grande de la comarca, la Lupanaria. ¿Quieres cumplir con tu fantasía erótica de encontrarte con la condesa de negro? Cualquiera de mis chicas te la puede cumplir a un buen precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?